mensaje para los compañeros de Tulcán del Carchi. No siempre se puede resolver todos los problemas de la vida. Yo sé que el Carchi está pasando momentos muy duros, básicamente por la dolarización y la inmensa depreciación que ha tenido el peso colombiano. El que diga lo contrario les está mintiendo. Así de sencillo, está haciendo politiquería, no está haciendo economía. O sea, sería tanto cinismo como decir que encuentran un cuerpo en el fondo de una piscina con los pies metidos en un balde lleno de cemento y llegar a la conclusión de que se ahogó por no saber nadar. No, el problema es porque no tenemos tipo de cambio. Colombia nos ha depreciado el peso en 60% en los últimos boxeo con una camisa de fuerza, solo aguantando golpes. Estamos siendo muy creativos para poder enfrentar el problema. Insisto, hay cosas en la vida que no se pueden resolver, pero al menos, o sea, demostrar esa preocupación, esa solidaridad, y esa es la razón de nuestra presencia aquí. Dicho sea de paso, el gabinete itinerante trae fácilmente 600 personas, porque entre ministros, seguridad, logística, periodistas, ciudadanos, público en general, y eso reactiva, hace que se ocupen los hoteles, los restaurantes, etcétera. En algo se reactiva la economía, se inyecta recursos. Es también una forma de ayudar. Lo hicimos hace unos meses cuando hubo el temblor muy fuerte en la zona de Guayabamba, ¿no? Guayabamba quedó bloqueada, en una ciudad comercial. Fuimos allá a hacer el gabinete itinerante. Entonces le insisto, o sea, estamos aquí para decir presentes, para decir que tenemos muy en cuenta a Tulcán, al Carchi, que estamos haciendo lo que podemos. No podemos hacer milagros, pero al menos que tenga la certeza el Carchi que estamos con ellos, estamos con ustedes, somos solidarios y que ojalá pues este gabinete ayude en algo a reactivar la economía, aunque sea un poquito. Y esperamos que va a ser así, señor presidente. La importancia de estos diálogos ciudadanos siempre es mantener a la ciudadanía informada, y eso es lo que esperamos que se lo lleve adelante en esta hora, presidente. Gracias. ¿Le parece si iniciamos, Por supuesto, cómo no. Tras su última visita a la ciudad de Tulcán, señor presidente, usted dispuso el cobro de salvaguardias al ingreso por vía terrestre de mercaderías al país. ¿Qué resultados está brindando esta medida y qué logros se aspira a alcanzar con esto, con la denominada canasta transfronteriza? Bueno, la salvaguardia terrestre, la ausencia de salvaguardia terrestre es una inconsistencia, que hasta ahora me la puede explicar SENAI y los organismos pertinentes. ¿Por qué por otro lado se cobraba salvaguardia y cuando entraban por tierra los mismos productos no pagaban? Todavía estoy esperando una explicación convincente. Eso era un error y por eso son buenas las visitas del presidente en territorio, para detectar esa falla de gestión o indolencia, indiferencia. Ojalá en el gabinete me expliquen un poquito más por qué no había salvaguardias a nivel terrestre. En general, ¿qué son las salvaguardias? Son sobre tasas arancelarias. Hemos tenido que aplicar estas sobretasas al 32% de las importaciones, que son menos del 7% de los productos que usted ve en economía. Porque usted no es que consume, puede ser que una familia consuma jabón importado, pero otros consumen jabón nacional. Entonces estamos hablando de menos del 7%. De hecho, ahí están los indicadores de inflación, o sea, la inflación está extremadamente baja, como lo anticipamos, no iba a haber impacto inflacionario, ¿no? Los profetas del desastre enseguida son especialistas no para buscar una solución a cada problema, sino un problema a cada solución. Mire que ahora los titulares, cuando hemos ajustado fuertemente el presupuesto del próximo año, ya están sacando que baja 17% de presupuesto, que va a ser contractivo, que eso desacelera la economía, etc. Pero hace unos días lo que pedían era reducción del gasto. Cuando lo hacemos, le dan la vuelta al asunto. Entonces tenemos una prensa, tenemos cierta oposición que no busca el mejoramiento del país, el mejoramiento de las políticas, sino hacer politiquería, desgastar lo más posible al gobierno para la próxima elección. Y con esto de salvaguardia dijeron que iba a haber inflación, nunca hubo, ¿verdad? Porque fueron muy bien planificadas, eran para productos que se producían nacionalmente o eran productos suntuarios, prácticamente no se afectaba la canasta básica de consumo, el tiempo nos ha dado la razón. Pero ¿por qué poner esto? Porque a falta de tipo de cambio, cuando usted tiene un dólar que se aprecia, eso significa que el país se vuelve caro, pierde competitividad. Significa, más aún si Colombia, en promedio el dólar se ha apreciado 30%, en promedio la moneda, euros, pesos, etc. Pero solo con respecto a Colombia, y ustedes están al lado de Colombia, el peso se nos ha depreciado 60%. Eso significa que se abarata, no en 60%, tenemos que hacer cálculos matemáticos más exactos, pero alrededor de 40% Colombia con respecto al país. Eso significa que sale más barato traer papas colombianas que consumir las papas ecuatorianas, cosméticos colombianos que cosméticos ecuatorianos, que el turista, el colombiano prefiere ir a pasear en su país que venir a Colombia, y viceversa, pues el ecuatoriano prefiere ir a Colombia, que el turista europeo, si tiene dos países similares con cordillera de los Andes, playas, selva,
pero el uno es mucho más barato que el otro en dólares, va a ir a Colombia y no va a ir a Ecuador. Todos esos son los efectos. Para defendernos de esos efectos, de algo que nosotros no hemos causado, ¿ya? Y al no tener tipo de cambio, al no poder responder con tipo de cambio, porque no tenemos moneda nacional, tenemos que buscar otros mecanismos comerciales. Y eso es básicamente los aranceles, que son temporales, sirve para proteger la producción, el empleo nacional, sobre todo el de la pequeña industria, de la microempresa. Imagínense si no protegiéramos a los agricultores del Carchi, a los paperos de Carchi de la importación de papas colombianas. Imagínense por un instante, ¿no? Yo sé que las papas no tienen salvaguardia, etcétera, pero si no controláramos el contrabando, el ingreso ilegal, imagínense qué pasaría. Los que predican el libre comercio, si diéramos, no, todo puede pasar, quiebra pues la producción de papas del Carchi con el desempleo, etcétera. Entonces, nunca se olviden de algo. El fin de la política económica no es que nos aplaudan los neoliberales, el Fondo Monetario, que nos hagan olas los hurras, los periódicos. Es proteger la producción y el empleo nacional. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, nunca se puede contentar a todo el mundo. Protegiendo la producción y el empleo nacional, tal vez el transporte va a tener menos que transportar, porque mientras más importaciones haya, más carga hay. No, pero no se puede contentar a todo el mundo, pero tenemos que funcionar y actuar en base a las grandes mayorías. Por eso la salvaguardia. Y si no hubiéramos tenido la salvaguardia, la economía hubiera colapsado hace tiempo. Han sido un éxito total, ha permitido reducir grandemente las importaciones, si no nos explotaba el sector externo, recaudar algo de ingreso y con eso pagar el drawback para apoyar a las exportaciones. Esto con respecto a la salvaguardia. Con respecto a la canasta transfronteriza, ustedes saben que por los acuerdos bilaterales con Colombia se tenía una canasta pequeña que podía venir sin aranceles, ¿verdad? De ciertos artículos, etc. Entonces, ¿cuál es la idea? La gente va a Ipiales porque se supone que es más barato. Bueno, que nuestros compañeros, los comerciantes de Tulcán, y aquí tengo más o menos cuántos son, 3.740 comerciantes registrados, puedan ir a Ipiales, ya no compren una canasta individual para una familia, una canasta comercial con mucho más bienes, etcétera, y vengan a venderlo al precio de Ipiales aquí en Tulcán. ¿Qué ganamos con esto? Que la gente ya no tiene que ir a Ipiales, pues pueden ir a Tulcán. Ya se reactiva el comercio, ya hay algo de margen de ganancia, ya hay actividad, más turistas, etcétera. Entonces ese es el objetivo de la canasta transfronteriza, buscar cómo recuperar en algo la economía de Tulcán y del Carchi en general, haciendo que traigan esos productos libres de aranceles y la gente ya no tiene que ir a Colombia y Ipiales, sino que puede venir a Tulcán a comprar. En los montos, presidente, perdón, compañeros, en los montos que están dados para la canasta transfronteriza, al parecer el comercio de Tulcán no está de acuerdo, pide que se le tome en cuenta tal vez un poco más e inclusive subir los ítems. Mire, esto es difícil contentar a todo el mundo. Y palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿no? No, que no hay alternativa, bueno, canasta transfronteriza. Ah, no, pero falta esto. Siempre va a haber un pero para algunos sectores. Pero aquí se dice que se aprobó una cuota de importación libre de arancel y salvaguardia, ¿ya? Hasta el 12 de junio del 2016 para cada comerciante, de acuerdo a la siguiente segmentación según su tamaño de actividad económica. Le di mal el número. 3.740 comerciantes solo son los pequeños comerciantes que tenían ventas registradas hasta 2014, en el 2014 hasta de $20.000. Se beneficiarán de una cuota de importación de $8.496. 915 contribuyentes activos con ventas registradas en 2014 superior a 20.000 y hasta 160.000 tendrán una cuota de importación de 21.240. Y 84 contribuyentes activos con ventas registradas en 2014 superior a 160.000 tendrán una cuota de importación de 33.984. La cuota global de importación durante los 8 meses de vigencia será de hasta $54 millones. Estamos aprobando $54 millones de importaciones libres de aranceles. Es un importante impacto fiscal porque no se paga arancel, importante impacto comercial. Para el tamaño de la economía del Carchi es bastante significativo. Pero insisto, no se puede contentar a todo el mundo siempre. Señor presidente, muy buenos días. Saludos cordiales a los televidentes y a quienes nos escuchan a través de las cadenas radiales. Bueno, dentro del programa de reactivación económica, señor presidente, obviamente focalizando acá la provincia del Carchi, se contemplan los créditos del Banco de Fomento, que entiendo se encuentra en plan de transición a Banecuador. Se anunció que existen 3 productos de financiamiento. ¿Nos recuerda, señor presidente, cuáles son estos y lo fundamental, lo que le interesa a la ciudadanía? ¿Se están ya entregando estos créditos o qué hace falta para proceder a la entrega? Me parece que esta semana, y por eso también vale la pena que el presidente vuelva, ¿no? Porque todo el mundo se apura ante la visita del presidente para no quedar mal. Pero me parece que esta semana ya estaban listos los créditos. Aquí está nuestro ministro de Agricultura, si nos puede ayudar al respecto, por favor. El monto total para crédito en Carchi, para reactivación, los productos que cubre.
etcétera, los sectores que cubre. Si alguien presta un micrófono, no sean malos. Sí, ya está en vigencia una línea de crédito especial para el Carchi hasta $20,000 para que cualquier productor o comerciante pueda migrar de la banca privada a la banca pública con un año de gracia y con créditos de hasta 5 años. Y pueden ser créditos compuestos, esto es 4 o 5 mil se aplica al pago a la banca privada, otro tanto para reactivar su actividad económica, de manera que hasta $20,000 hay ese crédito abierto para cualquier actividad productiva. ¿Cuántos años de gracia? 1 año de gracia y plazo de 5 años. Y en cuanto a las reestructuras de los propios créditos del Banco de Fomento, es con 2 años de gracia. Mire, esto es muy importante, ¿no? Porque esos $20,000 son para estructurar, o sea, como ha habido tremendo golpe en la economía carchense, muchos comerciantes, empresarios estaban endeudados y no han podido, pues, honrar sus obligaciones, no por mala fe, por los problemas económicos. Entonces esto le permite migrar al Banco de Fomento, eso se llama reestructurar su deuda, van a tener 1 año de gracia, 5 años de plazo y $20,000 de monto. Entonces son cosas importantes, pero además esos créditos pueden servir para la agricultura, para el comercio, créditos frescos, nuevos, no solo reestructura. Y además se está reestructurando los créditos con el propio Banco de Fomento. Sí, presidente, se están entregando ya los créditos. Sí, lo de 20.000 como dice nuestro presidente, hay apuro siempre antes de que él llegue. Esta semana comenzó ya a aplicarse. Teníamos conocimiento, y perdón, de que el día de ayer estaban... Sí, pero no es broma, ministro, tienen que trabajar más planificadamente. Estaban haciendo consultas sobre los créditos y todavía no les estaban Porque esta entregando. semana recién están prestando. Sí, sí. Así es. No, pero ya estuvo aquí anteayer la misión del Banco de Fomento cerrando ese acuerdo. Vamos a hacer gabinete cada semana aquí para Señor que se apuren un poquito más. Señor presidente, muy buenos días, bienvenido a la ciudad de Tulcán. Quisiéramos saber cómo en el tema de los créditos de Ban Ecuador, ¿cuáles van a ser los mecanismos y quién van a ser acreditados a estos créditos, señor presidente? Mire, usted me toma la lección, eso lo maneja el ministro de Agricultura, pero normalmente cualquier empresario, comerciante, ¿no? Puede acceder a esos créditos, cualquier agricultor. Cualquiera, el único límite es de monto, que es hasta $20,000. Cualquier persona Pero puede acceder ser a para eso. Cualquier persona lo actividad. estaría El accediendo. monto total que estamos destinando es como 40 millones, ¿no? Así es. Es una cantidad significativa para una economía como el Carchi. ¿Ya? Bueno, señor presidente, frente a la problemática que afecta a la provincia del Carchi, y que es de conocimiento general, muchos sectores, incluida la Cámara de Comercio, la cabeza del economista Nelson Cano, que obviamente ha tenido acercamientos con usted, plantea la creación de un parque industrial aquí en la ciudad de Tulcán o en sus alrededores. Este proyecto emblemático obviamente podría atraer la inversión de pequeños y medianos industriales, generando fuentes de trabajo y quizá dinamizando la actividad comercial. Usted, señor presidente, que ha mostrado sensibilidad ante el clamor de los carchenses, ¿cómo apoyaría la creación de este parque industrial, tomando en consideración que autoridades como el GAD municipal e incluso el GAD provincial y sectores privados han mostrado su interés en que ello se concrete? Mira, siempre cuando me quieren sacar una respuesta positiva, dicen usted que ha mostrado sensibilidad, porque si digo no, entonces soy insensible, ¿verdad? Bueno, sí tengo sensibilidad, pero todas estas cosas hay que hacerlas con inteligencia, con planificación. No es que la oferta crea la necesidad, la oferta debe responder a una necesidad. Entonces, ¿cuántas industrias hay? ¿Qué tamaño? Etcétera. Y seré el primero en apoyar un parque industrial, si es lo que más queremos. Pero hay que ver si es la necesidad real, porque el peor de los mundos sería hacer tremenda inversión, infraestructura, relleno, servicios, para que no haya industria y ese costo esté hundido, esa plata desperdiciada. Entonces hay que conversar un poquito más y hay que ver la real necesidad y potencialidad de un parque industrial en Tulcán. Si la hay, seremos los primeros en apoyar la idea. Maravilloso. Perfecto, muy amable. Presidente, en base a una orden emitida de su parte, y usted lo hablaba en el enlace ciudadana de días pasados, se habla de la comercialización de las gasolineras, que usted está preocupado por toda esta situación que debe salir de la venta de las gasolineras en todo el país, en lo que respecta a Petroecuador y sus franquicias. ¿El Carchi está tomado en cuenta en por la posible venta de estas estaciones de servicio? No es que estoy preocupado, estoy con coraje.
porque Petroecuador hace lo que no tiene que hacer y no hace lo que tiene que hacer. Todavía no cambian el chip y creen que son un ministerio más, ¿ya? Por ejemplo, hay como 3 comercializadoras para las gasolineras. Ahí sí debería solo comercializar Petroecuador y controlar cupos, etc. Pero en cambio, distribución final, gasolinera sí tiene Petroecuador. ¿Para qué? ¿Alguien me puede decir para qué? ¿Para qué tiene franquicia Petroecuador? Entonces, esta discusión la tuve hace 2 o 3 años, me sorprendieron, que para regular el mercado, etc. Analizando un poquito mejor, para regular el mercado no se necesita gasolinera, se necesita tan solo capacidad de regulación, para eso tenemos la respectiva agencia de regulación de hidrocarburos, etc. Y además, esta barbaridad, pues, de que están vendiendo a $2 cuando la super, cuando las privadas venden a 2.30. Eso es competencia desleal. Ah, es que somos humanistas, claro, con plata ajena, porque todo eso está subsidiado y le cuesta más al pueblo ecuatoriano. Pero además, las franquicias, ¿cómo pueden vender a $2? Porque estarían perdiendo plata, estarían perdiendo margen, deberían actuar como las privadas. Ahí hay gato encerrado, ya pidió que me investigue. Seguramente le están dando más cupos o algo y compensando con mayor venta de gasolina el menor margen. Pero todo eso se llama competencia desleal. ¿Para qué se mete a hacer eso Petroecuador? Y cuando ahora que está haciendo correcto, igualándose con el precio de la super de las privadas para acabar esa competencia desleal, para no agrandar el subsidio que lo paga todo el pueblo ecuatoriano, entonces que es paquetazo, que se están subiendo el precio de los combustibles. Por eso yo dije, para quitarle el piso a los llorones de siempre, bueno, vendan pues la gasolinera y vamos a ver si el sector privado sigue vendiendo a $2 la super, cuando ya no hay trampa de cupos, etcétera. Dale más cupo, porque algo hay ahí. O sea, alguien que tiene la franquicia Petroecuador, ¿por qué va a vender la super a $2? Todavía no me da esa respuesta, le espero el gabinete también. Seguramente hay una compensación por otro lado. Vende más barato, pero vende más y todavía más cupo. Todo eso es competencia desleal. Y no tiene por qué hacerlo Petroecuador. Entonces ya es hora de dedicarnos. Mire, Petroecuador no sabe ni lo que son precios de combustible. ¿Ya? Cuando yo tuve una reunión con la unidad de comercialización, ¿y cómo se pone el precio de jet fuel? No, siempre nos ha mandado finanzas. Hemos tenido que hacer un trabajo de varias semanas reuniendo todos los decretos con subsidio por aquí a los industriales. Todo esto que salen hablando de que quitemos los subsidios, que por aquí se refiere a subsidio gas, gasolina. Lo que no han dicho esas cámaras empresariales, industriales, que ellos también reciben subsidios. Y hemos hecho una revisión y ahora sí, estamos quitando los subsidios para los ricos, no para los pobres. Y con eso vamos a ahorrar más de $300 millones anuales. Acogiendo su propia sugerencia, que no me vengan a llorar, porque es el propio pedido de la Cámara Industriales, Comité Empresarial Ecuatoriano, Cámara de Comercio. Ellos mismos pidieron que se eliminen los subsidios. Bueno, no hemos pasado examinando. Vamos a eliminar el subsidio a ciertos sectores industriales, ¿no? Que no tienen por qué recibirlo. Hasta el barito no va a recibir subsidio nuestro para su elaborado de café. Para que sea naviera, grandes compañías aéreas, y con eso ahorramos más de $300 millones. Pero Petroecuador, cuando le pregunté esto, ni sabía. Entonces, que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? A optimizar la producción, distribución de combustible, a establecer adecuados mecanismos de precio y no a poner franquicia la gasolinera que la puede hacer el sector privado. Y no solo eso, vendiendo más barato. ¿Y quién paga el costo? No Petroecuador, el pueblo ecuatoriano. ¿Okay? Señor entonces, presidente, y la de frontera probablemente se mantengan. Porque la de frontera fue una estrategia para evitar el contrabando que ha dado muchos resultados. Así es. Pasaron esas gasolineras de frontera, que son como 40 en frontera norte y sur, a mano de Ecuador, de Petroecuador, y bajó grandemente la venta de combustible. Mire, Guaquillas, en el sur, consumía más gasolina que Machala, porque es una ciudad más grande del país, porque todo era contrabando. Eso se ha acabado. Pero otro ejemplo de la falta de conciencia y de pensar como empresa de Petroecuador. Esas gasolineras privadas vendían la super a 2.30. Compran gasolineras Petroecuador y rebajan la super a $2 y que pague el pueblo ecuatoriano. Ya basta. Señor presidente, nuestra provincia del Carchi se ha caracterizado por ser una zona agrícola. ¿De qué manera se está apoyando en la política de comercialización? Usted me hace preguntas muy puntuales. Aquí está nuestro ministro de Agricultura, por favor, si responde. Y a mí mismo vienen las preguntas de Drew, como tú eras ministro de Defensa, también responde, Javier. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, tenemos un producto que ha crecido notablemente en el Carchi y con el que estamos trabajando, que es la quinoa. Estamos ya listos para montar 3 centros de acopio de quinoa y poder realmente eliminar intermediación en ese aspecto, ¿no? Igualmente estamos trabajando con la cebolla. La cebolla se ha recuperado notablemente el precio en estos últimos
en estos últimos días yo creo que en parte es por apoyos en comercialización y control del contrabando. Eso fundamentalmente son los productos en los que más estamos trabajando. Oye, ya que está con el micrófono y tú eras ministro de Defensa en época de compra del DRUP, quiero decirles que la compra del DRUP en esa época se hacía por la Junta de Defensa, que la conformaba el arzobispo de Quito, los comandantes de las Fuerzas Armadas. ¿Quién firma ese contrato? El general Ernesto González de Tulcán, que yo estoy en contra de lo que ha dicho, su actitud, pero es un hombre honrado, pues no un corrupto. Y ahora quieren decir que porque se compraron helicópteros que salieron malos, todo ha sido corrupción. ¿Y sabe lo que demostraron cuando vine? Hay que ser canalla, no hay que ser infame. Un tuit de este señor Andrés Páez, el mismo que acusó al vicepresidente corrupto porque tenía cuentas en las Islas Mazor. Ya estamos buscando en Júpiter las Islas Mazor porque en Marte tampoco las encontramos, ¿verdad? Con ayuda de la NASA. Pero ese chiflado es asambleísta nacional. El mismo que dijo que me vayan a ver al aeropuerto. Entonces todos los pelucones sacaron sus carrazos a verme al aeropuerto. Si yo llegaba a ese momento, ¿sabe lo que hubiera pasado? La seguridad presidencial hubiera tenido que defender al presidente. ¿Sabe lo que hubiera pasado? Pero el mismo que sale corriendo ante el primer ruido, que es un cobarde, ¿sabe lo que manda? Que yo defiendo la compra de los DRUP, pero nunca usé los DRUP. Entonces mandaba a morir al resto. Oiga, el helicóptero presidencial era un DRUP. Yo solo viajaba en DRUP. Y se estrelló el helicóptero presidencial por error humano y murió mi piloto, un gran amigo, Héctor Caicedo. No hay derecho a que venga un canalla a decir esas cosas y a burlarse del dolor de familia, etc. Y que yo no viajaba en los DRUP, ¿no? Y que mandé entonces a morir a otra gente en los DRUP. Yo prácticamente en forma exclusiva viajaba en el DRUP, el helicóptero presidencial era un DRUP, hay miles de tomas, y no solo eso, ese helicóptero también se estrelló por fallo humano y murió mi piloto, un querido amigo, Héctor Caicedo. No hay derecho que un canalla venga a decir esa barbaridad. ¿Hasta cuándo toleramos esa clase política? A propósito... Pero ahí está el ministro, pregúntale si estoy mintiendo en algo. Sí, además eran helicópteros que tenían más de 1000 horas de vuelo, o sea, si hubieran tenido fallas de construcción fundamentales, no habrían podido operar en ningún momento. Operaron durante varios años con absoluta normalidad, incluido el helicóptero del presidente. Y algo más, el país no pierde un centavo en el tema de los DRUF, porque aparte de que se han recuperado garantías y se han recuperado seguros, los DRUF han crecido enormemente de precio. Entonces los seguros que se han cobrado superan ampliamente el costo inicial. Hubo y tanto además, sobreprecio que lo compramos a 6, 7 millones y hoy valen 16 millones. Sí, Entonces cada vez que se pierde un DRUP, el seguro nos responde 16 millones. Y con los 3 DRUP que se estrellaron, ¿no? 2 de ellos claramente por falla humana, ya recuperamos todo el monto pagado y sobra. A propósito, señor Pero ministro... algo más, espérate. Sí, no, y además todavía no le hemos pagado a la empresa 6 millones y la empresa nos debe por repuestos $800,000. Pero entonces por ejemplo, las no hay torpezas por que dónde salen, ¿no? perderse. Las tonterías que salen. Pero el primer DRUP se estrelló casi en la inauguración, ¿no? En un desfile en octubre, de aniversario de la Fuerza Armada del 2009, de la FAI. ¿Ya? ¿Y por qué ahí no pararon en los vuelos de los DRUP? Porque claramente fue falla humana, no fue falla mecánica. Los 2 últimos accidentes se llega a la conclusión, hay sospechas de que son fallas mecánicas y enseguida se prohíbe que vuelen el resto de los DRUP. Y los DRUP no los compra el ministro, no los compra el presidente, los compra la misma FAE, técnicos, los mismos pilotos que van a pilotearlo. Entonces son los pilotos suicidas. Me explico, esto es como cualquier cosa, o sea, fue una buena decisión con mala suerte. Se compró un carro que el precio era razonable, la potencia, las condiciones técnicas, y salió malo. Bueno, mala suerte. Es que hubo alguien que dijo que iba a ser malo, el general Gabela, que en paz descanse. En toda compra de equipo militar hay alguien que dice que no se debe comprar, porque hay unas disputas tremendas. Porque el uno estuvo en Israel y prefiere la línea israelita, el otro estuvo en Francia y prefiere la línea francesa, el otro estuvo en Estados Unidos y prefiere la línea estadounidense. Si nos paráramos por las críticas, no hubiéramos comprado medio avión, señores. Si no, verifiquen, siempre ha habido cuestionamientos, hasta que alguien tiene que acertarle. Por casualidad, tal vez porque tenía razón, pero esto ha sido no mala decisión, mala suerte. Si los gobiernos anteriores no les pasó es porque no compraban helicópteros. Nosotros hemos comprado los MI, hemos comprado los franceses, hemos comprado los hindúes. Bueno, los hindúes salieron mal. Y el país no ha perdido un centavo. Y por si acaso, en el accidente que se perdió en vidas humanas, fue error humano. Y ahí falleció mi piloto presidencial. Y el helicóptero que se estrelló es en el que yo viajaba muy frecuentemente,
era el helicóptero presidencial, y ahora tenemos un canalla que dice que yo nunca viajé en esos helicópteros y mandaba a morir a la gente. ¿A qué nivel llega la miseria humana en ciertos politiqueros? Bien. Okay. Permítame, señor presidente, bueno, permítame retomar el tema de los subsidios. ¿Se contempla la revisión o eliminación de los subsidios a los combustibles o se prevé focalizarlos para afectar de No se menor preocupe. manera El combustible al que bolsillo de usted los pobres? compra seguirá el subsidio, el combustible de transportista seguirá el subsidio, el combustible de carga para los alimentos seguirá el subsidio, el combustible para pequeñas empresas seguirá el subsidio, pero las grandes empresas, grandes industriales que tanto reclamaron que eliminemos los subsidios, pues les vamos a eliminar los subsidios a ellos. De hecho, ya lo hicimos, firmé el decreto. El día de gas ayer. doméstico continúa al mismo precio. Sí, por supuesto. Perfecto. No, es que aquí lo que no decían es que ellos también o sea, todo el mundo critica al Estado. Ahora quiere el sector privado decir que son los salvadores y el Estado es el causante de todos los males. ¿Quién quebró en el 99 al país? El Estado o el sector privado. ¿Y quién históricamente ha quebrado al país? El Estado o el sector privado, en el 83 la securitización, etcétera, ¿verdad? Que tanto extraña el doctor Osvaldo Hurtado. Pero resulta que son los primeritos en recibir subsidios, pues calladito lo tenían. Entonces, tanto reclaman por los subsidios que le estamos quitando los subsidios, pero no a los pobres, no a los pequeños, a los ricos, a los grandes, a los que sí pueden asumir ese costo, porque es 1% en promedio del costo total de producción. ¿Okay? Presidente, una de las preocupaciones del transporte pesado es la aplicación de las salvaguardias y el paso directo. A decir de ellos, los está dejando al margen del transporte internacional. ¿Qué alternativas tiene el gobierno para volver más competitivo al transporte local e insertarlo a nivel internacional? Eso ya discutimos con los transportistas, se están diciendo, y no en la última reunión que tuvimos aquí en Tulcán, desde abril que tuve una reunión con los transportistas y apareció este problema. Primero, con todo cariño, hay que cambiar un poco de actitud. No esperen que todo lo resuelva el Estado. Oiga, alguna vez leí que diariamente en Estados Unidos quiebran 3.000 empresas. ¿Ustedes creen que a alguien que le va mal la culpa del Estado, Obama, que no me ayudó? O sea, también veamos qué podemos hacer nosotros por Tulcán, por el Carchi, por Ecuador, por nuestra propia actividad, buscar ser más eficientes, etc. En el caso del transporte hay una justificación, ¿no? La depreciación inmensa de Colombia y la salvaguardia, le insisto. O sea, no se puede contentar a todo el mundo. Lo ideal sería que tengamos el mayor cantidad de intercambio, ellos nos compren y nosotros les compremos y eso estimula el transporte, etc. Pero ustedes saben que eso no existía. Con la depreciación lo que había era solo compra y eso quiebra la producción de Carchi y la producción del país. Entonces, al limitar eso, se perjudica un poco el transporte, pero el beneficio es mucho mayor en otros sectores. Pero esto ya lo hemos hablado con los compañeros transportistas. Por ejemplo, no vamos a permitir que entren camiones extranjeros, Perú, Colombia, que no cumplan la normativa andina y se estaba permitiendo. Si cargan gasolina en el Ecuador, tendrán que pagar precios internacionales. En lo posible que haya transbordo en la frontera. Y Carchi se ha declarado zona deprimida y eso, entre otras cosas, significa prioridad para compras públicas, entre ellas contratos de transporte. Y ya creo que han salido varios contratos con transportistas de Tulcán. Pero le insisto, o sea, podemos resolver muchas cosas, tal vez no podemos resolver todo, pero se está trabajando y esto lo saben los transportistas de Tulcán y del Carchi. Sobre lo que usted manifiesta del cobro del diésel a los transportistas internacionales, sí, a precios internacionales, sí, ¿no existe la preocupación de que tal vez haya retaliaciones por parte de los países vecinos? ¿Qué retaliaciones va a haber? Que nos cobren a nosotros también a nivel internacional. ¿Algún tipo de retaliación? Pero tenemos todo el derecho a hacer eso, o sea, el subsidio de nuestro combustible es para los nacionales, para los ecuatorianos. ¿Por qué tenemos que subsidiar transporte de otros países? Economista, ¿se está sintiendo también problemáticas a nivel de Colombia con el transporte pesado del Ecuador en otro tipo de retaliaciones tratando de frenar el normal paso de los, del transporte pesado? ¿Acaso ellos venden el combustible tan barato como nosotros lo vendíamos? No entiendo por qué tiene que haber retaliaciones entre comillas. Y si las hay, pues sabremos actuar. Señor presidente, en el tema de educación, ¿cuáles han sido las principales reformas de educación superior? Pero aquí sí necesitamos unos 3 programas para hablar de eso, porque justo mañana, si el tiempo alcanza, presentaré un video por los 5 años de la Ley de Educación Superior que ha sido un éxito total. Gracias a esa ley ahora se evalúan nuestras universidades, se cerraron 14 universidades. Mira, ayer conversaba con Michelle Bachelet. Chile es de los países que mejor nivel de universidad tiene en la región, tal vez el mejor, en promedio, ¿no? De hecho, la Universidad Católica de Chile muchas veces está catalogada Universidad de Chile, o Católica, no recuerdo, Chile creo que,
como la mejor de América Latina, siempre se disputa con la de Sao Paulo, con la Autónoma de México, pero en promedio le podría decir, es decir, en esa masa crítica de buenas universidades, tal vez Chile está a la vanguardia de América Latina. ¿Y sabes cuántas universidades públicas tiene Chile? Que tiene una población similar a la nuestra. 18, me decía Michelle Bachelet. Nosotros tenemos 30 y pico universidades públicas. ¿Cuántas tenemos, René? 36. Y en total con privadas tenemos como casi 60. 25. Y en total 59, presidente. 59 universidades en total. Chile, país de igual tamaño, de mayor Producto Interno Bruto, mayor ingreso por habitante, ya tiene 18 públicas. Para que vea, para desbaratarle los argumentos de los tirapiedras, que hay que poner una universidad en cada esquina porque la gente tiene derecho a ir a la universidad y caminando, ni siquiera coger el bus, sino caminando. Eso es imposible. Y así fuera posible sería indeseable, porque pierde nivel académico la universidad. La verdadera universidad es una ciudad. Como siempre digo, la Universidad de Illinois, donde yo estudié, la Universidad en Bélgica, Lovaina la Nueva, es la única ciudad que se ha fundado en los últimos 300 años en Bélgica. Es una ciudad, ¿ya? Y es la de mayor dinamismo de Europa, dicho sea de paso. Illinois, que es una universidad de un siglo, más de un siglo ya, tiene aeropuerto. El aeropuerto de la ciudad es el aeropuerto de universidad. Tiene policía universitaria, tiene bomberos universitarios, tiene sistema de transporte universitario. Y por supuesto, dormitorios, estadios, laboratorios, clases, aulas de clase. Esa es una verdadera universidad. Entonces, aquí creen que la universidad es un garaje, poner una pizarra líquida y empezar a hablar, ¿ya? Y el derecho es que en cada esquina haya una universidad. Esa es la fórmula del desastre, compañero. Entonces, ahí hemos avanzado mucho. La LOCEP ha sido un éxito total. Con eso se evalúan las universidades, se exigen parámetros, profesores tiempo completo, cosas tan sencillas como es. No existe universidad de 7 a 9 de la noche. Eso en otros países se llama colegio de la comunidad. Eso no es universidad de tiempo completo. Interactuar, ir a la biblioteca, conversar con los profesores, conversar entre los alumnos, ir a actos de cultura general, etc. Y ni siquiera tenemos profesores de tiempo completo. Sin profesores de tiempo completo no puede tener pues, estudiantes de tiempo completo, ¿no? Entonces, no tenemos con PhDs. Hoy tenemos más del 50% de profesores universitarios con PhD, que es el máximo rango académico. Que eso no garantiza que sea un buen profesor. Nadie ha dicho lo contrario, pero minimiza el riesgo de que sea un mal profesor, porque tiene el máximo rango. O sea, si es un economista, sabe de economía realmente. Otra cosa es si sabe enseñar, pero al menos sabe economía. Yo le puedo asegurar que aquí hay profesores de economía que no saben economía, ¿no? Ni siquiera eso. Entonces, está rápidamente avanzando la universidad. Hay indicadores muy claros. Si por favor le dan el micrófono a René Ramírez, secretario. No te había visto, Corcho, por eso estaba preguntando a Ponce, que te está cubriendo la cámara. ¿Ya? De los helicópteros. ¿No? Pero, ok, si tiene algo que añadir, después lo añadimos. A ver, René. Sí, efectivamente, presidente, se cumplió esta semana 5 años de la Ley Orgánica de Educación Superior. Y los logros son bastante importantes, ¿no? Hemos tenido un proceso de democratización en el acceso a la educación superior, con la gratuidad, con becas a las personas que son más pobres. De hecho, estaba viendo los indicadores, por ejemplo, aquí en el Carchi, el 74% de personas que están ingresando a la universidad en el Ecuador son primeras generaciones que son parte de la universidad, es decir, su papá y su mamá no estudiaron en la universidad, y esto permite una mejora en términos del bienestar por parte de la población. Se ha duplicado la matrícula del 20% más pobre, se ha duplicado la matrícula prácticamente de los indígenas, de los afroecuatorianos. Pero lo interesante del proceso de reforma que estamos viviendo en el caso ecuatoriano es que no solo se da una democratización, sino que esto viene aparejado de calidad. En otros países uno tiene que seleccionar lo uno o lo otro, o se democratiza o se tiene en este caso búsqueda de la calidad. Nosotros hemos también duplicado la cantidad de profesores a tiempo completo, de 30 a 60%. Hemos duplicado los profesores con maestría, con doctorado. Este momento Ecuador es el país que mejor paga a los profesores e investigadores en toda la región de acuerdo al poder de paridad adquisitiva del Ecuador. Somos el país que más crece en publicaciones en revistas indexadas, es decir, en 5 años la Universidad Ecuatoriana es otra, porque realmente desde el primer momento que estuvimos en la Revolución Ciudadana, el presidente planteó una reforma estructural a la educación superior como motor de transformación social del Ecuador, presidente. A tal punto que ayer en la reunión con Michelle, el embajador de Chile decía, y aquí en las extraordinarias universidades que tienen, ¿cuándo íbamos a escuchar eso antes? Ahora, tampoco debemos engañar a nosotros mismos. Ya hay universidades que han mejorado muchísimo. Categoría A tenemos grandes universidades, Escuela Politécnica Nacional, Escuela Politécnica del Litoral, etcétera, pero todavía nos falta mucho por andar. Pero Ecuador, con seguridad, es el país que más avanza en educación superior
en calidad en la región. Y por si acaso, los tirapiedras, que 500.000 jóvenes no pueden ingresar a la universidad, es una chifladura. Si en total hay 600.000. O sea, por cada joven que está, hay un joven que no está, es una mentira. De los que quisieron entrar, obviamente. La realidad, ¿cuánto ha aumentado la matrícula estos 8 años? La matrícula, 140.000 nuevos cupos. 140.000 nuevos estudiantes. Pero aquí se dice cualquier disparate. 500.000 jóvenes no han ingresado a la universidad. Que lo prueben. Si no, jóvenes queridos, dígale, mentiroso, ya basta. Aquí está la Revolución Ciudadana y lo que dices tienes que probarlo. Si no, eres un mentiroso. Okay. Quizás, presidente, dos temas fundamentales, ¿no? Ecuador es el país de este momento que más invierte en educación superior en toda la región. La inversión durante la Revolución Ciudadana son más de 11.500 millones de dólares en el campo de la educación superior, ¿no? Esto es superior al promedio de América Latina, superior al promedio de los países de la OCDE, que es de 1.7, de Europa, que es 1.4, estamos llegando a que es la OCDE, los países más industrializados del mundo. La Organización de llamémoslo Cooperación así. para el Desarrollo y Desarrollo. Efectivamente. Estamos invirtiendo en este momento el 2.14% del PIB, que realmente nos pone en el nivel más alto de inversión. Y también con respecto al tema de la presidenta Bachelet, justamente lo que ellos quieren hacer allá en Chile es lo que nosotros ya hicimos, presidente. El tema de la gratuidad, el tema de financiamiento a la oferta, no a la demanda, es decir, a través justamente de impuesto al IVA, a la renta, el tema de evaluación a universidades, el tema de cierre de universidades, el tema de la política del plan de contingencia, de cómo reubicar a los estudiantes en universidades de buenas categorías, todo eso están planteando. Pero en todo caso, fíjense, y la calidad de la educación chilena. Ahora, también hay de las otras universidades, hay unas privadas que venían diploma, y sobre todo a ellas va dedicada esa reforma que plantea Michelle. Pero de todos modos, ¿no? Esto no es de merecer, no es ser realista. La universidad chilena es mucho mejor que la ecuatoriana. Y pese a eso, quieren ir a las reformas que nosotros hicimos de evaluación, etcétera, exigencia. Señor presidente, en este mismo tema de la educación, ¿se continuará entregando la compensación económica con bonos a los maestros que cumplieron los 60 años de edad, que se acogen a la jubilación? Aquí hay un porque hay un buen número de maestros que se acogieron y esperan la Sí, compensación. pero aquí hay un error. O sea, la ley nos obliga solo a los que tienen más de 70 años y hemos también puesto enfermedades catastróficas, etcétera, y se está atendiendo. 60 años ellos pueden querer, pero si no hay las posibilidades tendrán que esperar. Y 65 años optativo. Solo 70 años adelante es obligatorio. Ah, Correa, qué malvado. Antes no existía. Acuérdense, cuando propusimos esto, nos dijeron que queríamos deshacernos de los viejitos, etc. Ahora, si no jubilamos a los 60 años, somos unos criminales. Esa es la irresponsabilidad de cierta gente. Nunca ha hecho nada y critica todo lo que se hace y no deja hacer tampoco. La obligación legal es pagar esa indemnización de acuerdo a los 70 años. La ley dice que para pagar la indemnización debe ser un retiro planificado, si no solo se paga el 10%. ¿Yo por qué tengo que planificar que se me retiren profesores de 60 años? Sí puedo planificar los de 70 años o con enfermedades catastróficas. Entonces, es de nuestro interés también renovar la planta docente, que vengan más jóvenes, que profesores que ya tienen 30, 40 años, han dado su vida enseñando, vayan a un retiro así, tengan 60, 62 años. También es nuestro deseo, pero no es la obligación todavía del Estado. ¿Qué pasará con este sector entonces? Bueno, que ahora lo podemos atender cuando me van a circunstancias económicas. Es cuestión de situación pero me económica. explico, o sea, nuestra obligación legal es pagar esa indemnización a los mayores de 70 años y creo que ni legalmente, pero nosotros lo incluimos, tal vez si está en la ley, no recuerdo, a los que tienen enfermedades catastróficas, discapacidades, etc. 60 años de retiro voluntario. E incluso en ese caso, yo les hago una propuesta, si quieren retírense, pero en ese caso la ley establece que cuando no es planificado el retiro, se pagará solo el 10% de la indemnización. ¿Ok? Presidente, el próximo mes de diciembre se estará llevando en el vecino país de Colombia un encuentro binacional de gabinetes y de presidentes. ¿Qué efectividad tendrá este próximo encuentro, perdón? Le pregunto esto, presidente, porque en definitiva en anteriores reuniones realizadas entre gabinetes y presidente se ha llegado a acuerdos que no se han cumplido en su totalidad. Por ejemplo, le hablo de el acceso de frontera en lo que se refiere a vías, que hasta hoy el vecino país de Colombia no lo lleva adelante. Bueno, pero yo puedo poner ejemplos también de lo eficiente que ha sido su gabinete y muchas cosas que sí se han cumplido. La propia canasta transfronteriza, individual, fue una decisión de los gabinetes binacionales. Entonces no veamos todo oscuro, por supuesto que faltarán cosas por hacer, pero ese ha sido un mecanismo extremadamente eficiente, no solo con Colombia, con Perú. Y por si acaso ese buen ejemplo que lo inició Ecuador,
ya lo están siguiendo otros países de la región. Colombia y Perú ya tienen gabinete binacional. Evo, en esta visita que hice el día lunes a Bolivia, me propuso un gabinete binacional, pese a que no somos fronterizos, ya para empujar los acuerdos mutuos, las cosas de interés binacional, y reconociendo la eficiencia de este mecanismo. Presidente en un país, el presidente del otro país, con sus respectivos gabinetes, trabajando como un solo país. Eso también es integración, no es patria grande. Entonces estos gabinetes han sido muy eficientes. Por supuesto que puede haber quedado algo sin cumplirse. Y esto que usted dice, más que problema de eficiencia, es problema de recursos y problemas ya hasta políticos, ¿no? Construir, por ejemplo, continuar la vía del lado de San Miguel, acá en Sucumbíos, esa vía todavía del lado colombiano son territorios donde actúan grupos irregulares, donde se mata policía, militares, entonces no es tan sencillo. Del lado de Tumaco también existen grandes grupos irregulares, ¿no? Pero eso va a avanzar, precisamente para eso son los gabinetes, para evaluar cómo avanzamos. Entonces probablemente esto esté demorado, pero hay muchas cosas que sí se han ejecutado y muy rápidamente. Señor presidente, sobre este tema que lo ha abordado nuestro compañero Patricio, ¿cómo está apoyando su gobierno el proceso de paz en Colombia entre el gobierno del presidente Santos y las FARC? Un tema internacional. Bueno, la FARC de mucha... corazón, ¿no? Todo nuestro apoyo. O sea, yo creo que los procesos de paz en Colombia son de las mejores noticias para la región en los últimos años. Y todos debemos apoyar de corazón. Es el único conflicto violento que queda en nuestra América, que ha sido, dicho sea de paso, declarada zona de paz, o zona sin violencia, porque para mí la paz es mucho más que la ausencia de violencia, es presencia de justicia, presencia de prosperidad, presencia de dignidad, y todavía nos falta para aquello. Pero tenemos que proteger ese bien superior, ese bien supremo que es la paz, como ausencia de violencia. Es un gran privilegio que tiene nuestra América, que ni Europa lo puede decir, ¿ya? Ni Europa puede hablar de esto. Peor países como África, Asia, etc., regiones. Entonces, el único conflicto armado que queda en la región. Entonces, todos debemos poner el corazón para que se solucione. El proceso de la FARC, pues, Colombia sabe que cuenta con nosotros para lo que desee, pero no hemos estado involucrados directamente. En lo que sí colaboramos, y ahora lo puedo decir porque lo anunció el propio presidente Santos, es que se realizaron media docena de reuniones entre representantes del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional en nuestro territorio. Ecuador como facilitador, o por obvias razones, fueron reuniones confidenciales, fueron muy exitosas, el gobierno colombiano está muy agradecido, fueron organizadas por la Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador, hay que felicitarla también porque hizo un gran trabajo, con mucha seguridad, mucha confidencialidad, las dos partes muy contentas, muy satisfechas del anfitrión de Ecuador, y eso ha permitido que se avance mucho en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, los helenos, como le dicen allá, y pronto esas conversaciones ya empiecen a ser abiertas, formales, con una metodología como la de la FARC, y también se logre la paz con el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Presidente, existe la posibilidad de la unificación de los aeropuertos de Tulcán e Ipiales. ¿En qué consiste esto? No conozco eso. Si se pueden unificar, en buena hora. Estaba hablando porque sobre uno esta en cada situación. lado no se necesita. Todo eso son cosas positivas de la integración. Poder funcionar como un solo país, ¿no? Si no se necesitan dos aeropuertos, uno escoger solo uno y lo administramos en conjunto, que sirva para los dos países en la zona de frontera. Pero no conozco de eso, no sé si hay algún responsable que me pueda dar más información al respecto, no sé, el gobernador. ¿Conoce de esa propuesta, Diego? Tampoco la conoce el gobernador. Señor presidente, un tema coyuntural de la relación nacional, los cambios realizados ayer en el gabinete ministerial, sería el momento importante para conocer el país y quienes están mirándonos, cómo queda este gabinete. Bueno, yo le he pedido, cada cierto tiempo se hacen evaluaciones, etcétera. Nosotros tenemos un gran equipo humano, pero sí sentía la necesidad de refrescar un poco el equipo de gobierno y le he pedido la renuncia a todos los ministros y ellos encantados le han dado porque nadie, al menos debería estar por ambiciones personales, el que está por eso, presénteme la renuncia irrevocable, todos estamos para servir al país y saben que todos estamos en función de la patria, de la revolución ciudadana. Entonces me han presentado la renuncia a los ministros y he empezado a hacer algunos cambios. Pavel Muñoz de Semplades va a hacer un doctorado, me había dicho ya hace algún tiempo que quería retirarse porque tiene que completar su doctorado, entonces ha sido reemplazado por Sandra Naranjo, la ministra de Turismo. Natalie Celi, pues también su familia está en Estados Unidos, quedó allá su esposo, sus hijos, bueno, habían algunos problemas. Yo creo, particularmente no compartía totalmente la visión del presidente, está en su derecho,
pero esto es un equipo de trabajo. Entonces quería conveniente pues reemplazarle en este caso por Vinicio Alvarado. Y en la Secretaría General de la Administración reemplaza a Vinicio Pedro Solines. Pero van a venir más cambios, estamos evaluando. ¿Okay? Señor presidente, la Asamblea Nacional con 92 votos aprobó el 4 de octubre la Ley de Prevención de Drogas. Bueno, se ha hecho hincapié, y usted lo ha manifestado, en endurecer las penas para los microtraficantes. Pero en todo caso, señor presidente, ¿cuál es el papel de la Secretaría Técnica que viene a reemplazar al CONCEP? Bueno, tener un organismo mucho más ejecutor. Mire, es que qué increíble que es la ligereza, ¿no?, de ciertos pseudos periodistas, editorialistas. Por ahí, cierto pájaro, ¿no?, que ya es pterodáctilo de lo anacrónico que aparece, decía que hemos humillado al procurador, lo hemos ninguneado, porque hemos dicho que él no puede manejar el concepto. Pero la reflexión no es esa, son sus complejos, ¿no?, de ese periodista, pobrecito. La reflexión es qué hace el abogado del Estado manejando la lucha contra las drogas. No es su naturaleza, no es su formación. Era una falla institucional. El mismo procurador era el primero en querer pasar esto al Ejecutivo, porque la lucha antidrogas no es solo legal, es de seguridad, involucra a la policía, es de educación, involucra a los colegios, es de salud, es de inclusión económica y social. Y esos son ministerios del Ejecutivo. Entonces el procurador coordinando ministerios en la lucha antidrogas y el abogado del Estado. ¿Qué sentido tiene todo eso? Entonces, para mayor eficiencia, eficacia en la lucha contra las drogas, en perfecta coordinación con el señor procurador, quedamos en hacer esta reforma legal para que pase la lucha contra las drogas al Ejecutivo. Además que ese concepto se le iba, por aquí está Rodrigo, lo veo, secretario del concepto, el 80% de su tiempo en manejar los bienes incautados, haciendas, carros, bienes inmuebles de los narcotraficantes. Entonces todo eso va a pasar a manejo inmobiliario, institución ejecutiva. CONCEP va a convertirse en un comité interinstitucional, donde va a estar Interior, Educación, Salud, y presidido por el presidente, porque son ministerios del sector ejecutivo, son entidades del sector ejecutivo. Y permanentemente, el análogo a Rodrigo, que era secretario del CONCEP, va a haber un secretario técnico en la lucha contra las drogas. Y eso nos va a dar mucha mayor eficiencia. Estrictamente hablando, yo no era el responsable de la lucha contra las drogas, formalmente no. Todo el mundo me presiona a mí, obviamente, pero yo no manejaba la lucha contra las drogas. Con esta reforma, ahora sí, antes la manejaba el procurador. Y el procurador decía, ¿por qué yo? Pues si soy el abogado del Estado. Y yo tengo que andar manejando policía, salud, educación. O sea, era un galimatías institucional. Pero ya viene la mala fe. Entonces que hemos ninguneado al procurador, que hemos dicho que es un incapaz, que yo quiero acaparar poder. Queremos servir de mejor manera. Y el procurador, que es un gran patriota, también lo quiere hacer. Aquí nadie está por ambiciones de tener más espacios de poder, manejar más instituciones, sino de servir de mejor manera a nuestro pueblo. Más aún en un problema tan grave como el de las drogas, y más aún a nuestros jóvenes, claro, a los cuales vamos a proteger con todas nuestras energías. No permitiremos que estos, no quiero utilizar la palabra en público, pero para mí son los peores, la gente que le vende droga a nuestros jóvenes. No permitimos que esa clase de gente perjudique a nuestros jóvenes. ¿Hará algunas observaciones entonces a este proyecto de ley? No, le vamos a poner el ejecute, señor. Perfecto. Okay. Había una observación técnica, se puede solventar por reglamento. Básicamente inmobiliario. Y aquí todo el mundo se quiere cuidarse un poco porque Contraloría pues muchas veces exagera en algunas cosas, con todo respeto. Hay ciertos funcionarios de la vieja guardia que exageran. Entonces, por ejemplo, pagar impuestos de los bienes incautados. Quería que se ponga explícitamente en la ley. Lo vamos a poner en el reglamento. Porque de repente, pues, tiene bienes incautados inmobiliarios de narcotraficantes, una hacienda, una bien, paga los impuestos y después los glosan. ¿Por qué pago impuestos si no eran bienes del Estado todavía? ¿Y cómo administra esos bienes si no paga los impuestos? ¿Cómo los vende después? ¿Cómo los utiliza? ¿Sí me explico? Pero hay que llenar esos vacíos para evitar problemas en el futuro. Señor presidente, usted ha manifestado sobre este tema dirigido hacia los jóvenes. ¿Cómo se va a actuar directamente con charlas, con instituciones? ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Eso ya está. Se hacen centenas de charlas, se han hecho centenas, si no miles de departamentos. Estas son las buenas noticias que no salen pues en ciertos medios. Departamentos de orientación estudiantil, porque por ejemplo, cuando yo pedí que se aumenten las penas para el microtráfico, la represión, esa no es la solución. ¿Quién ha dicho que es excluyente? Estamos trabajando en todas las áreas. Estamos trabajando en las áreas de prevención, de educación, estamos trabajando con los padres, estamos trabajando en los colegios, estamos trabajando en centros de rehabilitación, están planificados 9, 8, algo así. Estamos trabajando en salud, pero también no nos engañemos. Si alguien que tenía cierta cantidad de droga y le estaba vendiendo a los jóvenes, pero por pequeña la cantidad de droga, tenía menos de 6 meses de prisión, con lo cual
no se puede dictar prisión preventiva, porque para que un delito sea susceptible de prisión preventiva es más de 1 año de cárcel. Con solo 6 meses, ese tipo no tenía ni prisión preventiva. O sea, usted lo agarraba vendiéndole droga a su hijo y no lo podía meter preso. ¿Entendemos lo que es eso? El juez no lo podía meter preso. Entonces le decía, usted tiene que presentarse a la audiencia sin prisión preventiva. Nunca iba a la audiencia. Seguía vendiendo droga, prescribía el proceso en 6 meses, el tiempo de la pena, impunidad total. Queríamos que continuase ocurriendo aquello. No seamos ingenuos. Entonces, que mayor pena no disminuye los delitos. Si eso fuera cierto, entonces eliminemos las penas y verán cómo le aumentan los delitos. Absurdo. De cierto nivel, si usted ya tiene 50 años por un narcotraficante y lo sube a 52 años, le aseguro que no va a disminuir el narcotráfico. Pero si usted tiene 6 meses sin prisión preventiva y pone al menos 1 año con prisión preventiva, le aseguro que disminuye el microtráfico. No seamos ingenuos, actuar responsablemente y en función de un bien mayor, que es nuestra juventud, compañero. ¿Cuáles son las metas, señor presidente, que tiene el gobierno en cuanto a la afiliación de las amas de casa en el país? No sé si tengamos datos, ¿cómo está la afiliación acá en la Es un provincia éxito del total. Carchi? En la provincia del Carchi, no sé. ¿Está alguien de 10 aquí? No. Pero eso es un éxito. Se nos están afiliando miles de amas de casa, y no solo amas de casa, amos de casa también. Hay como 30 varones que se han inscrito. ¿Y por qué no? Porque en tiempos modernos el hombre, la mujer es el que puede salir a trabajar y el cónyuge que queda en la casa es el que tiene que hacer los quehaceres domésticos. ¿Cuáles son las metas? Exactamente, ¿cuáles son las metas? 1,5 millones de amas de casa que se nos afilen al IES. Se viene una Y campaña después de difusión. tantos años de trabajo, que tengan una jubilación digna y un justo descanso. Se viene una campaña de difusión masiva, entiendo, señor Sí, presidente. sí, además con la madre del bono. Esperamos llegar hasta diciembre con 200.000 afiliados. Pero insisto, el objetivo es que se nos afilen las 1,5 millones de amas de casa que existen en el país. Muy bien. Presidente, estamos llegando ya al final de este diálogo ciudadano y quisiéramos, con la última inquietud que tiene Ramiro Cuaycal, culminar este diálogo. Bueno, señor presidente, el deporte nacional en lo que va de su gobierno ha recibido un excepcional apoyo y eso es indudable. Los logros así lo demuestran no solo a nivel nacional, yo diría internacional y mundial. Y usted en Quito, en la inauguración de los Juegos Prejuveniles, mencionó a un carchense, Jefferson Revelo, y en Guayaquil mencionó a Ronnie Santos, medalla de oro en los Panamericanos en Toronto. Con este antecedente me hago eco de 2 obras que necesitan concluirse. La primera tiene que ver con la piscina semiolímpica en la Unidad Educativa Bolívar. El monto está en $870.000, señor presidente, está avanzado en 95%, pero nos falta el sistema de calefacción, cuya inversión es de aproximadamente $250.000. Esto en cuanto a la piscina. Y tenemos también la pista sintética, y me hacía eco de los 2 deportistas en mención, obviamente Carchi tiene muchos más. ¿Cómo se facilitaría? ¿Cuál sería el mecanismo para poner la pista sintética en alguno de los escenarios de nuestra ciudad? Que bien podría ser la pista atlética Jacinto Pozo o el mismísimo Estadio Olímpico de Tulcán, señor presidente. Si usted me toma la lección, ¿no? ¿El Estadio Olímpico de Tulcán de quién es? El municipio. ¿Y por qué tenemos que parar nosotros la pista atlética entonces? ¿Dónde colocarlo entonces? ¿Tenemos el material? ¿Cuál otro me dijo? La piscina. Es que quiero decir una cosa, ¿no? Como dice mi madre, ningún comedido sale con la bendición de Dios. ¿Ya? Algunas veces se lo dicen en forma más grosera. Todo comedido sale. Bueno, en principio eso no es competencia del gobierno. Aquí tienen, si es estadios municipales, municipios. Señor presidente, el gobierno Ya voy a invertido revisar, en la porque pista, precisamente para esto son, precisamente para eso son estos gabinetes, para ver qué marcha mal, qué marcha bien, por qué se hizo, porque eso no es competencia del gobierno central. Si ese estadio municipal es competencia del municipio, y si son pistas de la federación, es la Federación Deportiva del Carchi, que recibe presupuesto. Es que no tiene plata. ¿Y por qué creen que nosotros sí tenemos plata? Pero en todo caso, si son obras incompletas, yo les podría decir, anticipar que no se preocupen, porque la prioridad es acabar esas obras, ¿ya? Pero tengo que averiguar, en principio, por qué son nuestras obras. La del colegio, por supuesto, es nuestra. Claro. Y si falta sola calefacción, hay que acabarla, pero la pista atlética tengo que averiguar un poquito más, porque, insisto, no es competencia del gobierno central poner pista atlética en el estadio municipal o en las canchas de la federación. Es responsabilidad respectivamente del municipio, según sea el caso, o de la Federación Pero Deportiva quizá del me faltó Carchi. agregar, señor presidente, que el material ya está aquí en la ciudad de Por eso Tulcán. déjeme averiguar, y para eso Perfecto. son estos gabinetes. ¿Ok? Muy amable. Presidente, nosotros queremos agradecer este diálogo. Hemos llegado a culminar este diálogo que es muy importante para que la ciudadanía esté enterada de todo lo que usted siempre lo lleva en buenas noticias. El recibimiento ha sido, como usted lo puede observar, muy acogedor.
el frío que nos está acompañando, pero el calor humano que siempre le caracteriza a los Vea, carchenses. yo quisiera agradecer eso de Carchi y reconocer y resaltarlo. Yo sé que en Carchi hay gente opositora y en toda democracia tienen todo el derecho, tienen todo el derecho para oponerse. Otra cosa es el malcriado. Y a eso es lo que nos llaman los de luto, estos irresponsables, mentirosos como Andrés Páez, que insulten al presidente, que lo van a buscar a la llegada. ¿Qué es eso? Entonces, nosotros hemos tenido 25, 30% de oposición. Eso significa una población de 15 millones, 5 millones. Basta con que haya 1 por 1000 de malcriados, ya son 5.000 malcriados que hacen quedar mal a toda la oposición, que son los que creen que pueden insultar al presidente, hacerle mala seña, lárgate. Y yo, como persona y como presidente, voy a responder. Si quieren un mamarracho que no responda a eso, búsquense otro compañero. Yo me haré respetar como persona y como presidente. Gracias a Dios en Tulcán, eso no es necesario, porque de seguro en esas calles había gente opositora y todas las personas con qué respeto, incluso cariño, tal vez los que son simpatizantes, pero todos, con qué respeto nos saludaban, nos daban las bienvenidas. Eso es verdadera democracia. Usted puede estar en contra de un presidente, pero es el presidente de la República electo democráticamente y presidente de todos los ecuatorianos. Y como cualquier persona, más aún siendo presidente, hay que tratarlo con respeto. Entonces, muchísimas gracias a Tulcán. Nos sentimos felices de estar aquí y como siempre, hemos sido acogidos de forma fraterna, de forma calurosa e incluso por la oposición de forma muy educada. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Es el enlace ciudadano que lo llevamos en vivo y en directo desde el Parque Isidro Ayora de la ciudad de Tulcán. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.